Hola, padre. ¿No está el padre? Se fue, Se fue. se asustó, pobrecito. ¿Quién le gustaría se ofrece para hacer la oración hoy? Muy bien. ¿Quién le gustaría? Eh, Mónica. Mónica y Ingrid. Po. Ya, muy bien, gracias. Les agradece Ah, su disposición. Entonces, ustedes hacen la oración de inicio. ya, gracias, Jorge, ya la vamos a hacer. Ya, la vamos a hacer ya. Ya. La vamos a poner en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, nos abra nuestros sentidos, nuestros oídos, para poder entender y comprender bien la clase, para que el Señor ilumine nuestros corazones. Vamos a decir, Padre nuestro, que estás en el Hacen el cielo, cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. Comenzamos nuestra clase. Que el Señor nos bendiga. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos, Padre, luchando Buenas con la tardes, tarea. padre. Muchas gracias, qué bueno. Ya estamos iniciando entonces nuestra clase. Recordar que había una tarea, supongo que la habrán podido hacer en alguna parte por lo menos, porque era una tarea larga eh, y todavía, si no la pudieron hacer completa, la tarea de hoy va a ser completarla. Así de simple. Entonces, es un poquitito que estoy revisando mis notas. Ahí estamos. Bien. Esta es nuestra cuarta clase. Y le pediría a todos, por favor, que cierren sus micrófonos para que podamos escuchar bien. Me parece que está buena la comunicación hoy día, ¿cierto? Sí, padre, está muy buena. Muchas gracias, José. Bien, entonces, recordar, estamos viendo la Constitución Dogmática Dei Verbum, que es una de las 4 constituciones que aparece en el Concilio Vaticano II. Para llegar a este punto en el que hoy estamos iniciando ya el documento propiamente tal de la Constitución Dogmática, hemos puesto una serie de antecedentes que sirven también de herramientas en cuanto al vocabulario y a los conceptos que debemos manejar. Yo les pediría tanto a la persona que está llevando la clase como, digamos, para traspasar las diapositivas, como todos los que estamos aquí, tener cierta paciencia. Si uno de repente se alarga en algún tema, no se impaciente. Aquí no se trata de avanzar rápidamente y no entender nada, sino que por el contrario, la mayoría de los que estamos aquí en este curso probablemente ha tenido un contacto con lo que es la teología dogmática más reducido. Es más fácil porque la mayoría somos catequistas seguramente, entonces es más fácil tener contacto con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios, desde su punto de vista pastoral, desde una perspectiva de palabra de Dios que ilumina nuestro quehacer catequético, nuestro quehacer cristiano, católico, y en cambio, en este caso, lo que estamos haciendo tiene que ver absolutamente con la palabra de Dios, pero de una perspectiva de la enseñanza de la Iglesia. Y para eso es necesario ir con mucha calma, como dijo Alejandro Magno cuando estaba conquistando el mundo en algún lugar que tenía que llegar, estaba muy retrasado. Entonces le dijo a sus soldados, le dijo,
vamos a prisa porque tenemos, perdón, al revés, vamos lento porque tenemos prisa, ¿no? ¿Qué significa esto? Que muchas veces en atarantarse de salir y avanzar, quedamos tirados en el camino. Mientras que si vamos tranquilamente explicando cada uno de los elementos, los conceptos, efectivamente vamos a avanzar lento, pero sin pausa. Y también es frase también de Alejandro Magno en sus conquistas del mundo. Avanzar lento, pero sin pausa. Eso es lo que queremos hacer también nosotros. Bien, dicho esto, nuestros presupuestos básicos es qué conocemos de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Es el documento magisterial que trata la divina revelación en sí misma, es decir, Dios que ha hablado a través de los profetas y en la plenitud del tiempo por su Hijo único. Aquí tenemos una serie de preguntas que en algún momento todas estas las podemos reunir y en un gran cuestionario o para una prueba, por ejemplo, que más allá de ver qué nota me saco, es cuánto realmente voy a probar, cuánto realmente he podido aprender o profundizar en los conocimientos del legítimo magisterio de la Iglesia. ¿Qué es la revelación? ¿Qué sabemos de los antecedentes de la revelación? ¿Cuándo culmina la revelación? ¿Puede el ser humano conocer a Dios por la razón natural? Son preguntas que cualquier persona también nos podría hacer y que muchas veces podríamos responder solo desde la perspectiva bíblica, por ejemplo, o solo de la perspectiva espiritual. No obstante, la legítima enseñanza de la Iglesia, que le llamamos el magisterio, justamente tiene que ver con que esas respuestas, o más bien esa enseñanza, ese conocimiento, sea recto, de la recta doctrina, para evitar errores que en el pasado, estamos hablando desde el primer siglo, se cometieron tratando de comprender este gran misterio que es inalcanzable, inabarcable, tratando de comprenderlo, simplemente se cayó en el error y eso lo conocemos como herejía, cuando, habiendo caído en el error, hay una contumacia en permanecer en él. ¿Podemos seguir? La que sigue. Gracias. La presentación de la Constitución va a ser en este esquema. ¿Qué sabemos de la Constitución? En el capítulo 1, en el número 1, que dice qué significa, cómo se desarrolla, una conclusión del aprendido y una tarea para la casa. Continúa. El proemio es lo primero que nosotros encontramos dentro de ustedes están siguiendo probablemente, ya sea con un libro o con algún texto digital, la Constitución Dogmática, que parte de la tarea que ayer se dio, al final vamos a ver si lo hicieron o no lo hicieron, parte de la tarea era justamente leer el primer capítulo con sus 6 números, ¿no? Leer y, por supuesto, también resumirlo. Esto es siempre importante cuando uno lee, primero, qué es lo que comprendo de lo que estoy leyendo, este es un tema de comprensión de lectura, importante, y luego el resumen me ayuda precisamente para centrar las ideas principales. Bien, el proemio, recordemos que consta, ayer estuvimos viendo la estructura del documento, consta de un proemio y luego de 6 capítulos y 26 números. En el número 1 está el proemio. ¿Y qué es lo que nos dice el proemio? La palabra de Dios, así comienza, estoy leyendo directamente del texto, la palabra de Dios la escucha con devoción y la proclama con valentía el Santo Concilio, obedeciendo aquellas palabras de Juan. Os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros viváis en esta unión nuestra que nos une con el Padre y con el Hijo Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. Esa es primera de Juan 1, 2 al 3. Y así, siguiendo las huellas de los concilios tridentino y vaticano, se salió la presentación, siguiendo las huellas del concilio
Tridentino y Vaticano I, este concilio quiere proponer la doctrina auténtica sobre la revelación y su transmisión, para que todo el mundo, con el anuncio de la salvación, oyendo crea, y creyendo espere, y esperando ame. Ahí está citando a San Agustín en su documento de Catequesandis Rudibus, que es la catecismo al hombre rudo, rudimentario. ¿Me puede poner la presentación de nuevo? A mí no la tengo. No tengo la presentación, no sé si los demás tampoco la tienen. No, padre, no la tenemos. Ya, ¿pueden ponerla de nuevo, por favor? Porque se les cayó, algo les pasó. Bueno, mientras la ponen, vamos viendo algunos elementos. Hoy vamos a centrarnos principalmente en el proemio y en el número 2, que está en el número 1, y en el número 2 del capítulo 1, la naturaleza de la revelación, naturaleza y objeto de la revelación. Esos dos elementos son parte del curso de hoy, y lo que vamos a empezar con el proemio, donde nosotros tenemos que considerar los dos elementos que ha puesto los padres conciliares. Lo primero comienza con el tema de la palabra de Dios, es escuchada con devoción y proclamada con valentía por el Santo Concilio. Por tanto, en latín, esto recibe el nombre de Dei Verbum, palabra de Dios, que ya va poniendo una escucha atenta y respetuosa. O sea, el magisterio siempre va a tener gran autoridad porque es Dios, es Jesucristo, quien ha dado las llaves a Pedro y le ha encargado a sus discípulos también, los ha llamado para que estén con él y los ha enviado para que otros sean también discípulos, enseñando todo lo que él les ha mandado. Entonces, en este mandato del Señor, la palabra de Dios, por supuesto, que está consignada en la Sagrada Escritura, va a tener gran preponderancia porque es el mismo Dios quien habla y quien se ha mostrado a nosotros. Ahora, algo pasó, y yo insisto en que, por favor, porque yo, si bien es cierto, puedo hacer la clase, pero la estamos haciendo para los demás. Entonces, en este caso, ahí estamos. Ya. Ya, ahí déjelo ahí, listo. ¿Qué dice? Ya hemos escuchado entonces la lectura del proemio, y en la lectura del proemio destacamos dos elementos. El primero, que es esa palabra de Dios que se ha manifestado y que con toda reverencia, con gran respeto, tanto los padres conciliares, haciendo eco de lo que nos dice San Juan en la primera carta, en los capítulos 1, versículos 2 al 3, es que es el anuncio de la palabra que es vida eterna. Los elementos que podemos ir nosotros ahí manifestando. Es la palabra que está en el Padre. Recordemos que San Juan también nos va, aquí está la primera, es decir, la primera carta de San Juan, pero ya en el Evangelio comienza en el prólogo diciendo y estableciendo que cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos hablando de una palabra externa o que simplemente se exterioriza, sino que estamos hablando del mismo Dios. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Eso es el texto de Juan 1:1. Y la palabra se hizo carne y puso su habitación en medio nuestro. Juan 1:14. Eso significa entonces que es el mismo Dios que ha hablado, y la palabra ya no es una palabra externa, ni es la palabra que ha sido pronunciada en el Antiguo Testamento, sino que es la misma persona de Jesús la que estamos comunicando. Por eso San Juan comienza diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, anunciamos, a fin de también que vivan en comunión con nosotros. El objetivo de este encuentro con la palabra es la comunión.
tiene que ver mucho con la constitución de la iglesia, porque si uno se da cuenta, cuando hablamos de comunión, estamos hablando de común unión de una diversidad. El término iglesia dice relación con la asamblea, y ese término, eclesía, va a traducir el término cajal, que significa reunión de hermanos en hebreo. Luego tenemos el tema del concilio. A ver, siga por favor, porque quiero volver. Sigue eso. ¿Qué significa y cómo se desarrolla? Aquí entonces estamos viendo la primera parte, esta palabra de Dios que se ha establecido. En Jesucristo se ha establecido un verdadero y concreto diálogo entre Dios y los hombres. Aquí esto es fundamental, porque Dios ha querido comunicarse. El objeto de la revelación justamente va a ser eso. Dios ha querido comunicarse. Él es creador de todo, pero se comunica con la creación de diversas perspectivas, y así hay una comunicación constante entre todo lo creado, porque Dios es el que la conserva. Es decir, si Dios decide quitarle el hálito de vida a la creación entera, en un segundo vuelve a la nada. Ese es el punto más que clave. Por tanto, Dios ha creado, quiere mantener su creación, pero con el ser humano realiza algo especial, especialísimo, porque lo ha creado a su imagen y semejanza, y luego al crearlo a su imagen y semejanza lo ha dotado con todas las capacidades para entrar en diálogo con él. Así entonces Dios establece un diálogo que es de categoría humana. Se une la categoría humana con la categoría divina. ¿Cuándo o qué entendemos por categoría humana? Estamos entendiendo las características propias de nosotros seres humanos, donde usamos nuestra razón más nuestro sentido para establecer una relación con la realidad externa a nosotros. Somos capaces de manifestarnos y también de aprender la realidad, ¿no? No aprender, sino aprender, es decir, hacer nuestra realidad. Esa misma relación que existe con las cosas creadas en el mundo en que nosotros nos desarrollamos, incluyendo esta misma clase a través de estos medios en los cuales podemos hablar, nos podemos escuchar o nos podemos ver, podemos hacer gestos incluso, que nos van a hacer comprender lo que estamos hablando, y nos crea comunión entre nosotros, que todos estamos escuchando y entendiendo en nuestro propio idioma un cierto tema. Bueno, esto que nosotros realizamos humanamente en nuestras categorías, con lenguaje, con idiomas, con signos, palabras, acciones, eso mismo Dios lo ha querido establecer también con él. Es decir, Dios habla al hombre y habla con el ser humano a modo humano. No habla en un idioma extraño, una forma en la cual nadie comprende, solo uno u otro, sino que Dios ha dotado al ser humano con la capacidad de conocerlo. ¿Dónde se ha logrado? Principalmente de una manera ya sublime o de máxima comunión, en la misma persona de Jesús, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, donde en la persona de Jesús se une el cielo y la tierra. Es ahí donde entonces se produce un diálogo irrompible. Ya no se puede romper ese diálogo que Dios ha querido establecer, porque Jesucristo es verdadero hombre, no se hizo, no tiene una apariencia de hombre, no actúa como si fuera hombre, no, él es hombre verdadero, totalmente hombre, pero totalmente Dios, porque no ha dejado de ser Dios. Por eso en Jesucristo este diálogo es un diálogo complejo, porque está la categoría divina, que es impenetrable, y luego está la categoría humana, la cual nosotros logramos acoger la realidad a través de nuestros sentidos y sobre todo nuestra razón. La revelación sobrenatural es una acción más específica y directa de Dios para manifestarse por una libre iniciativa suya, de modo que trascienda las realidades naturales. Esto significa que efectivamente el ser humano, como hemos dicho, tiene la capacidad de entrar en diálogo con Dios, tiene la capacidad de conocer a Dios. No obstante, Dios ha querido además revelarle
elementos que por su propia, solo por el ejercicio de la razón, no podría haber sabido. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos la capacidad de conocer que Dios existe. Con un buen ejercicio de la razón, podemos llegar a la conclusión racional de que Dios existe, que Dios es uno. Podemos llegar a esa conclusión, porque también podemos ir haciendo los distintos ejercicios de nuestra razón para indicar de que Dios existe. No podría ser varios dioses, porque si Dios existe como lo máximo, lo supremo, lo que no tiene límite, si yo le pongo un dios al lado, entre comillas, o varios dioses distintos, aunque sean más pequeños, ya no es Dios infinito ni supremo, porque ya hay una limitante, que es el pequeño o gran Dios que está a su lado. Eso no existe. Tenemos un monoteísmo estricto, ¿no? El monoteísmo estricto, un solo Dios. Eso logramos nosotros por la razón, elegir la existencia. Dios existe y es uno. Pero que Dios sea uno y trino, eso no tenemos forma alguna de haberlo penetrado nosotros con la simple razón. Eso es porque Dios se reveló como comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas que no se confunden en sí, tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se confunden ni se dividen. El Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu, ni el Hijo, el Espíritu no es ni el Hijo ni el Padre, es decir, cada uno es una persona distinta de la otra, y sin embargo es una misma naturaleza porque es un solo Dios. Eso no lo podemos haber conocido sino porque Dios así lo reveló. La propuesta del concilio es exponer, luego tenemos a este punto, la propuesta es exponer y transmitir sin error ni confusión el verdadero sentido de ese diálogo establecido por Dios con la humanidad, evitando las interpretaciones erróneas o seguir por caminos que finalmente lleven a desfigurar la nitidez de la manifestación de Dios. Y ahí entramos entonces en el tema de lo que es la herejía, los errores. ¿Qué es lo que es una herejía? No es una blasfemia, por si acaso, porque también vamos a tener que, dentro de nuestro vocabulario, buscar la palabra herejía. La herejía no es una no es una blasfemia, no es un insulto a Dios, sino que la herejía es un error en la fe. ¿Cuándo comienza a ser peligrosa y manifiestamente negativa? Cuando esta herejía, que es un error en la comprensión de Dios, se vuelve contumaz. Es decir, yo me afirmo en el error y no quiero salir de él, y a pesar que me den elementos en los cuales podría salir del error, yo me mantengo en esto. Y ahí entonces entran todas las controversias con los herejes que creyendo que han llegado a un punto de conocimiento cierto, se equivocaron y no quisieron escuchar al legítimo magisterio de la iglesia que le decía, en este punto usted está equivocado. Se mantuvieron el error y se convirtió aquel error en una herejía y aquella persona que lo sustente en un hereje. ¿Bien? Distinto es la blasfemia, en el cual uno insulta, por ejemplo, transgrede, violenta manera o se burla, por ejemplo, de la Sagrada Escritura, de Dios. Ahí hay una blasfemia porque claramente no hay un error, sino que simplemente hay una acción en contra para descalificar, para ofender la misma naturaleza de Dios. ¿Bien? Hay que hacer entonces la distinción entre blasfemia y herejía. Lo que propone el concilio es precisamente evitar que una interpretación errónea siga por un camino que finalmente lleve a la confusión y a la herejía, ya como un velar la manifestación de Dios. Por tanto, es en contra de la misma revelación. ¿Continuamos? Este es un punto bastante importante. Siguiendo las huellas del Concilio de Trento y Vaticano I. Leamos lo que dice aquí. Y siguiendo, el concilio se propone, y siguiendo las huellas de los concilios Tridentino y Vaticano I,
Este concilio quiere proponer la doctrina auténtica sobre la revelación y su transmisión para que todo el mundo, con el anuncio de la salvación, oyendo crea y creyendo espere y esperando ame. Como decíamos, era la cita de San Agustín en el de Catequizandis Rudibus, catequizando al hombre rudo. Bien. Recordarán que en nuestra primera clase tratamos el Concilio Vaticano II como el marco, siendo el gran acontecimiento eclesial que ocurre en el siglo XX, que marca hasta el día de hoy el caminar de la Iglesia con un ayornamiento. Recordarán que ocupamos incluso ese lenguaje, que ayornamiento en italiano significa puesta al día. Es la voluntad del Papa San Juan 23, que dice es necesario en un momento con una imagen, las iglesias grandes, hermosas, con unos hermosos ventanales, sin embargo, con unos ventanales muy altos, donde a lo mejor entraba poco aire, y donde muchas veces seguramente el ambiente se volvió un poco rancio, precisamente por la cantidad de humo, de vela, etc. Estamos hablando de algo muy concreto. Entonces, dice, es necesario abrir como ventanas para que entre aire fresco a la iglesia. Obvio que esta es una analogía respecto a más allá de que hagamos entonces ahora los templos con ventana, pongamos el aire acondicionado. Estamos hablando de entrar un aire fresco a la iglesia y a su doctrina. No es que esté rancio, pero sí hay elementos los cuales son necesarios refrescar. Y ahí convoca el Concilio Vaticano II, donde dentro de eso se trata diversas materias, todas, por supuesto, tendientes a la fe y el diálogo interreligioso, como también con las comunidades cristianas. Ahí aparece esta constitución, a la cual ya hemos ido viendo algunos antecedentes históricos. El día de ayer nos dedicamos mucho más. Y decíamos en ese momento que ningún concilio va a anular el anterior o va a traer de tal novedad, por decirlo así, que deje obsoleto los concilios anteriores. Eso no ocurre en la iglesia. Poníamos varios ejemplos, incluso hubo algunas consultas bastante interesantes respecto al quehacer del Papa y si en algún momento el Papa contradecía lo que otro Papa había dicho o que de alguna manera entraba en una cierta oposición a ciertos documentos que supuestamente habrían sido puestos para siempre. Y ahí aclaramos que hay elementos, y ahí aclaramos que existen las calificaciones teológicas, se recordarán, las calificaciones teológicas en la cual pone un estatus doctrinal a los distintos documentos y el quehacer de la Iglesia, de tal manera que no todo tiene la misma consistencia de autoridad, y hay elementos cuando está calificado de fe, por ejemplo, cuando es un dogma, no es... Ya. Bueno, entonces, como comentaba, aquí entonces tenemos que los concilios se complementan, la enseñanza se transmite, se custodia, se esclarece y nunca se contradice. En cualquiera de los otros textos del Concilio Vaticano II, muchas veces van a decir, siguiendo las huellas de los padres anteriores o cosas así. Y aquí, con toda claridad, tengo que sacarme los lentes para ver de cerca, siguiendo las huellas de los concilios tridentinos. Aquí vamos a ver cuáles son esas huellas. Ahí, esta alusión a seguir huellas de concilios precedentes confirman el auténtico magisterio de la Iglesia, que no se contradice y que tampoco se anula, pero que sí avanza. Y cuando hay que dejar ya una forma, un lenguaje o algún elemento que es superable, se supera y punto, seguimos adelante. ¿Cuáles son estas huellas que el concilio está haciendo alusión? El decreto de Canonicis
Scripturis del Concilio de Trento y la Constitución Dogmática Dei Filius del Concilio Vaticano I. Recordemos que el Concilio de Trento es el siglo XVI y el Concilio Vaticano I es el siglo XIX, que fue convocado por Pío IX, por el Papa Pío IX, y que estuvo abocado a esclarecer la fe de la Iglesia y mantener firme los principios de la fe de la Iglesia frente al modernismo, el mundo que empezaba a cuestionar todos los elementos de la Iglesia, incluyendo la autoridad del Santo Padre, el Papa. Por tanto, uno de los pocos decretos que pudo sacar, decretos o constituciones que pudo sacar el Concilio Vaticano I fue una de estas, es la Constitución Dogmática Dei Filius y el tema de la infalibilidad papal. ¿Qué significa esto? Que el Papa, cuando habla ex cátedra, es decir, desde la cátedra de Pedro, cuando el Papa habla ex cátedra, nunca se equivoca, eso es infalible. No confundir que si el Papa está hablando por su modo propio, por ejemplo, un motu propio, no necesariamente está ex cátedra y por tanto no es infalible. O sea, ¿qué significa esto? Que el Papa puede dar su opinión al respecto y dice, esta es mi opinión, que tiene gran autoridad porque es el Papa, pero que eventualmente podría él decir, mire, esto lo vamos a dejar y vamos a seguir esto. Nunca si el Papa va a ir en contra de lo establecido por los sucesores, es decir, por la Iglesia en el antepasado, y nunca el Papa, en este caso, va a hablar ex cátedra haciendo uso de su autoridad infalible por cualquier materia, ¿no? O sea, una materia simple no tiene para qué tratarla de manera ex cátedra, pero una materia importante, fundamental, es decir, que pone base, por supuesto. Por tanto, ¿qué pasó en el Concilio Vaticano I? Fue interrumpido, no se terminó el Concilio Vaticano I en 1870 con la revolución de Garibaldi, y que en ese momento, un tiempo muy confuso en Italia, se hizo es como la revolución italiana, donde Garibaldi entra, de hecho se le quitan los estados pontificios los estados disculpen, no sé qué, aquí hay un ruido extraño. Bueno, se le quitan los estados con pontificio y justamente se le reduce a lo que actualmente es, que son 10 hectáreas prácticamente, el estado más pequeño del mundo, que es el Estado Vaticano, ¿no? Actualmente. Pero en ese tiempo todo Roma era parte del Vaticano. Bien, eso fue lo que pasó. Continuamos porque ahora vamos a revisar estos dos puntos. Primero, el Concilio Vaticano I y el Concilio de Trento. Recordemos que en nuestro curso de Biblia, nosotros hablamos sobre distintos elementos de la Sagrada Escritura, los que pudieron participar del curso y los que no han participado. Ahora yo le estoy llevando, al conocimiento de lo que tratamos en ese lugar. Cuando la Biblia fue ensamblada, recordemos, ayer era San Jerónimo, y una de las cosas que distinguíamos de San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia de los idiomas originales del hebreo al griego, y lo tradujo formando de esta manera la versión llamada de la Vulgata. En ese momento estamos en el año 382 después de Cristo, ¿se entiende? En 382, San Jerónimo traduce la Biblia y luego hay que establecer el canon. Recordemos que el canon, la palabra canon, viene del término que corresponde a norma, regla, es decir, es lo que normatiza la cantidad de libros que existe en la Biblia. La Biblia, nosotros la entendemos que son 73 libros, ni uno más ni uno menos. 73 libros que están distribuidos, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento.
Para llegar a ese número ha habido un camino largo, por eso estamos tratando que no se contradice ningún documento de la Iglesia, sino que por el contrario va tomando la, ¿cómo se llama esto? La legítima transmisión de la doctrina de la fe. ¿Bien? Entonces, aquí entonces tenemos este canon de la Biblia que fijado se completa en el año 397 después de Cristo. Año 397, ese es un siglo cuarto, terminando, casi empezando el siglo quinto. La lista, para llegar a esto, es más antigua aún y que fue la lista de San Atanasio. Es fundamental para la definición del canon del Nuevo Testamento y el reconocimiento del canon de 73 libros de la Biblia católica, porque insiste que los libros que son reconocidos como inspirados y autorizados por la Iglesia es la lista del Nuevo Testamento, que entendemos los 27 libros, y los libros de los 70. Recordar también, los que tuvimos el curso, que los 70 era la versión griega del Antiguo Testamento. Para nosotros, Antiguo Testamento, y para el mundo judío no existe Antiguo Testamento, sino que existía era el Tanaj. Recordarán los que tuvimos el curso, aquello elemento, el Tanaj en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, de 24 libros. En la versión de los 70 es la versión en griego del Antiguo Testamento con los 46 libros. Hay unos libros que son considerados fuera por parte del Tanaj o del mundo judío, y ellos les llaman apócrifos ellos, o es decir, que son una serie de libros que no fueron considerados porque estaban escritos en griego. Bueno, nosotros entraron en una segunda revisión y por eso se les llama deuterocanónicos, es decir, segundo canon, o segunda regla, o segundo momento en que entra. Bien, esa famosa lista de San Atanasio va a confirmar hacia la posibilidad de que existe entonces los libros inspirados, y que son la cantidad que ya hemos señalado, los 73 libros, respetando, no quitando ni añadiendo libros, separa los otros textos de que circularon en la época y se consideran heréticos, porque había una serie de otros textos que conocemos también incluso como evangelios apócrifos, que son evangelios, algunos de gran autoridad y otros que simplemente son de gran fantasía. Esta lista se convirtió en una referencia para la Iglesia, incluía los libros en el orden que se indica, los evangelios, los hechos de los apóstoles, la epístola católica, las epístolas paulinas, el Apocalipsis. Esta lista ha sido posteriormente ratificada por la Iglesia con el Sínodo de Roma del año 382. Luego en el tercer concilio de Hipona, el año 393, y en el tercer concilio de Cartago del año 397, y en el cuarto de Cartago del 419, asumiendo también así otras denominaciones, asumido también por otras denominaciones cristianas. En esto quiero poner más que énfasis en que, para que nos demos cuenta que cuando estamos leyendo la Sagrada Escritura y cuando estamos ahora estudiando la Constitución Dogmática de Verbum, no estamos solamente de un grupo de personas muy eminentes, como eran los padres conciliares en el Concilio Vaticano II, que se les ocurrió muchas de estas cosas y vamos hablando, a mí me parece, yo creo, me gusta. No, nada de eso. Aquí estamos hablando de una larga tradición donde se ha hecho revisiones tras revisiones, y todas estas apoyadas por el Espíritu Santo, que es la promesa que Dios, Jesucristo, ha hecho a sus discípulos, del Espíritu Santo que les revelará la verdad total, y que precisamente esta verdad hará que pueda ser transmitida, ¿no? Y con claridad y con seguridad. Entonces, asumiendo todo esto, podemos pasar a lo que sigue. La Biblia como la conocemos hoy, tal cual, usted toma su Biblia católica,
hemos hecho en nuestro curso anterior las distinciones que existen, versiones y cánones en otras comunidades cristianas, los ortodoxos, y también, y sobre todo, el tema del canon, que como lo tomó el protestantismo, quien, siguiendo Lutero, siguiendo más bien el texto llamado masorético, que es un texto de la masora significa la tradición, un texto de tradición judía, que es bastante posterior, porque el texto masorético comienza en el siglo I después de Cristo, pero se consolida hacia el siglo, entre el siglo V y el siglo VIII, es decir, estamos hablando ya de 700, 800 años después de Cristo, que la comunidad de judíos va a decir, el canon nuestro son solo 24 libros, todos en hebreo, y no aceptamos nada en griego, ¿ya? Lutero, siguiendo más bien el canon de la Masora, o del texto masorético, más otros elementos, ignorando algunos de la Septuaginta o los 70, ciertamente que va a llegar también a un canon distinto, con menos libros, de la versión católica, ¿no? Que es la más autorizada porque es la más antigua, ciertamente, de todas maneras mucho más antigua que cualquier otro canon existente, como ya lo hemos dicho con todo lo demás que ya vimos en el anterior. Cuando ya está consolidada la Biblia, tal cual nosotros hoy día la conocemos, en el mismo orden, el Génesis, por ejemplo, el Antiguo Testamento, viene el Génesis, el Éxodo, y así, tal cual lo viste, la conocemos ya en la Biblia parisiense, que es la Biblia en la cual ya va a incluso tener los versículos y los capítulos que cuando vimos nosotros en algún momento cómo se dio este tema. La Biblia parisiense con capítulos de la historia en 1228. En la primera Biblia con capítulos de la historia en 1228. Después de Cristo, todo esto, por supuesto. Confirmando el canon católico por decreto dogmático en la cuarta sesión del Concilio de Trento del 8 de abril de 1546. Ahí entonces tenemos nosotros lo que está diciendo el concilio cuando dice, los padres conciliares dicen, y siguiendo las huellas de los concilios tridentinos, todo lo que yo acabo de señalar, por supuesto, de manera súper resumida, está considerando, cuando dice esa pequeña frase, está considerando todo lo que yo ya he dicho y mucho más, por supuesto, y hablando de esta sesión, en la cuarta sesión del Concilio de Trento del 8 de abril de 1546, cuando por decreto dogmático va a fijar el canon de la Biblia, incluyendo los deuterocanónicos, que son precisamente los textos que nosotros conocemos ahora y que por eso aceptamos que se trata de 46 libros del Antiguo Testamento y de 27 libros del Nuevo. Dice, entonces aquí se lo estoy leyendo del texto este grande, que es aquí están todos los concilios, está todo el magisterio de la Iglesia, dice la sesión cuarta del 8 de abril de 1546, en el Denzinger, que se llama Heinrich Denzinger Hinnermann, Magisterio de la Iglesia, este es un texto muy específico, ciertamente, está entre los números 1501 y 1508, este tema. El decreto sobre la aceptación de los sagrados libros y tradiciones. Entonces dice, el Sacrosanto, Ecuménico y Universal Concilio de Trento, eso es lo que dice Trento en ese año, bajo la presidencia de los tres mismos legados de la sede apostólica, poniéndose perpetuamente ante sus ojos, que quitados los errores se conserve en la Iglesia la pureza misma del Evangelio, que prometido antes por obra de los profetas en las Escrituras Santas promulgó primero por su propia boca nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y mandó luego que fuera predicado por el ministerio de los apóstoles. Y ahí continúa diciendo todos los elementos hasta llegar a decir el canon. Ahora bien, yo me estoy saltando, esto es lo primero.
cómo está constituido el canon del Nuevo Testamento, los evangelios, todo, y en el orden que dice. Y luego va a decir, del Antiguo Testamento, queda el concilio, va a refrendar adjunto este decreto un índice de los libros sagrados para que a nadie se le pueda ocurrir la duda sobre cuáles son los que por el mismo concilio son recibidos. ¿Ya? Estamos en 1546. Del Antiguo Testamento, 5 de Moisés, a saber, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. El de Josué y de los jueces, el de Ruth, 4 de los reyes. Y así empieza con todo el orden hasta el final, diciendo todos los libros que corresponden al Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento, los 4 evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ese mismo orden, como hoy día lo conocemos. Los Hechos de los Apóstoles, escritos del evangelista Lucas, las 14 epístolas del apóstol Pablo a los romanos, 2 a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, 2 a los tesalonicenses, 2 a Timoteo, a Tito, a Filemón y a los hebreos, 2 del apóstol Pedro, 3 del apóstol Juan, 1 del apóstol Santiago, 1 del apóstol Judas y el Apocalipsis del apóstol Juan. Bueno, no vamos a ir leyendo el Concilio de Trento, pero a mí me interesa mucho que nosotros, a lo mejor es posible que alguno de los que estamos en el curso sea por primera vez que escucha al Concilio de Trento y no solamente escuchar, que Trento mandó que fuera la misa en latín y la verdad es que eso es un punto importantísimo, pero para que veamos que trató de varios temas y dentro de los varios temas fue claramente poniendo de manera dogmática. Todos estos textos, para decir, ¿cuándo que se era dogmática? Cuando termina diciendo, entiéndase pues todo lo que por qué orden y camino, después de echado el fundamento de la confesión de la fe, ha de avanzar el concilio mismo y de qué testimonio y auxilio se ha de valer principalmente para confirmar los dogmas y restaurar en la iglesia y las costumbres. Así termina esta sesión. Al término de todas las sesiones, finalmente, cuando empiezan a aparecer las objeciones, va a indicar, hay una serie de indicaciones en el Concilio de Trento, sobre todo, aquel que diga que, por ejemplo, la Sagrada Escritura no está conformada por 73 libros, entonces sea anatema, es decir, excomúlguese de la iglesia. ¿Eh? Esas son las censuras que decíamos el otro día, que estaba la calificación teológica de dogma, de fe revelada, y luego la censura que podía ser herético, cercano a la herejía, etc. Para que vean. El Papa Clemente VIII manda publicar el 9 de noviembre de 1592 la Biblia en latín revisada en su canon, Orden y Divisiones, siendo la primera edición de la Iglesia Católica en que aparece ya definitiva la división de capítulos y versículos hasta hoy. Recordemos que tanto los capítulos como versículos no son originales de los textos, sino que fue puesto en tiempos muy posteriores, en el siglo XIII y luego en el siglo XVI, ¿no? Entonces, pero ya en el año, ahí tenemos la fecha muy concreta, 9 de noviembre de 1592, ya nosotros teníamos la Biblia tal cual hoy día la conocemos, con su canon, con su orden, con sus capítulos y sus versículos. Luego, cuando se hace un estudio de la Biblia, se puede hacer distinciones y también dentro de esas distinciones, de repente hay notas, por eso la Biblia católica normalmente trae notas, ya sea explicativas, pastorales, o notas explicativas de estudio, la cual dice variante, en tal parte, tal códice dice otra cosa, pero en definitiva se sigue el canon que ya fijó para siempre, y ahí sí que está hecho para siempre, por el Concilio de Trento en 1546. Bien, continuamos porque ahora tenemos que ver el otro texto, la Constitución Dogmática de Icilius del Concilio Vaticano I, que como ya hemos dicho, fue aprobada por el Papa Pío IX el 24 de abril de 1870. Estas son todas fechas que nosotros es bueno recordarlas y que nos van a ayudar también a nosotros a considerar efectivamente que estamos frente a un magisterio y el ejercicio del magisterio de la Iglesia que con toda claridad y con sumo respeto a la sagrada tradición
ha podido esclarecer las doctrinas de la fe. Está aprobado entonces Dei Filius el 24 de abril de 1870, poco antes, por supuesto, de haber sido interrumpido el Concilio Vaticano I, define la enseñanza católica sobre la fe, Dios, la revelación y la relación entre la fe y la razón. Se establece la existencia de un solo Dios creador, la necesidad de la revelación divina para conocer a Dios, y que esta revelación se contiene en la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Continuamos? Porque aquí vamos a ver. Los puntos clave de Dei Filius es la existencia de un solo Dios verdadero. Pareciera para nosotros, pero eso es clarísimo. Pero no es tan clarísimo cuando precisamente en el siglo XIX comenzaron, incluso ya había empezado en el siglo XVIII, con todo lo que va a significar la revolución, incluyendo la Revolución Francesa en el siglo XVIII, en la cual no solo se cuestionó el status quo, sino que se cuestionó todo lo que era la cultura occidental, incluyendo la Iglesia. Por eso el Papa fue tomado preso por Napoleón posteriormente, después, mucho tiempo después de la Revolución Francesa. En mismo Francia fueron ajusticiadas muchas personas por ser católicas, y finalmente también se confiscó todos los bienes de la Iglesia hasta el día de hoy. Ustedes saben que todas las iglesias en Francia no son de la Iglesia, sino son del Estado. Notre Dame, cuando se quemó, por eso el Estado puede invertir millones y millones para poder restaurarla, porque Notre Dame, como todos los demás edificios eclesiásticos, son del Estado y no de la Iglesia, hasta el día de hoy. Eso es así. Por eso pueden poner cuotas también como museo, y uno para entrar a alguna iglesia a veces tiene que pagar una cuota porque son del Estado. Bien, y les permiten, por supuesto, usarlas, celebrar las misas y todo eso. Hay concordatos para poder ocuparlo. Bien, entonces, es negada en algún momento, en el siglo XIX, como Dios creador y Señor, naturaleza espiritual, simple, inmutable y excelso. Son los elementos clave de esta presentación de Dei Filius. Es una constitución dogmática, Dei Filius, sobre la existencia de Dios, y también tiene que ver justamente con esta negación, siglo XIX, 1870, recordemos que ya está aquellas filosofías existencialistas ateas, las cuales empezaron a proclamar la muerte de Dios. Recordemos a Nietzsche, por ejemplo, que ya hacia el final del siglo XIX, y él muere al principio del siglo XX, en 1903, Nietzsche, todos recordarán, o no sé si conocen a este famoso filósofo ateo, existencialista, Friedrich Nietzsche, alemán, que plantea su doctrina basándose en el hombre, en el ser humano superdotado, en el cual el hombre finalmente se va a sobreponer y va a matar a Dios, y los sepulcros son las iglesias. Él proclama la muerte de Dios. Dios ha muerto. Se dice que cuando murió Nietzsche, esta es una anécdota, cuando murió Nietzsche, que proclamó la muerte de Dios y la supremacía de la raza aria como el superhombre, cuando murió, Nietzsche proclama la muerte de Dios y lo firma Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Dios ha muerto, nosotros somos sus asesinos y la iglesia son sus sepulcros. Eso es lo que proclama él en su gran obra que tiene Also sprach Zarathustra, o Así habló Zarathustra. Bien, bueno, Nietzsche entonces cuando muere, aparecen en las calles de Alemania, en las paredes, grafitis, donde dice Nietzsche ha muerto, y firma Dios, ¿no? Es una anécdota, porque justamente él había proclamado Dios ha muerto, y firmaba Nietzsche. Y ahora, cuando se murió Nietzsche, Nietzsche ha muerto, y firmaba Dios. Así ganó Dios. En otras palabras, era una forma de decir Nietzsche se equivocó, claramente. Ahora, es terrible este tipo de filosofía, porque recordemos que la supremacía de la raza aria, la supremacía del hombre como el superhombre,
fue la voluntad de dominio, de poder, justamente lo que creó la base del nazismo, ¿no? La base del nazismo, la voluntad de poder, es uno de los textos que ocupó Hitler en su locura para crear el nazismo y para extender el horror, como lo hizo en el siglo XIX, en el siglo XX, a partir de 1933, que ya empezó como canciller del Reich, y ahí en ese momento ya comenzó todo lo que ya conocemos hasta llegar al 1 de septiembre de 1939 con la Segunda Guerra Mundial, que se extendió hasta el año 1945 con los horrores y muertes, más de 60 millones de personas muertas en horrorosa guerra mundial, y luego la cantidad de millones de personas exterminadas en los campos de concentración, justamente basándose en esta mentalidad de que existe una raza superior, la cual debe aniquilar o esclavizar a la inferior, como serían los judíos, los gitanos o todo aquello que se oponían al régimen nazi. Cuando entonces, en Dei Filius, estamos hablando de 1870, se está estableciendo la existencia del Dios verdadero como único, creador y señor de naturaleza espiritual, simple, inmutable y excelso, claramente está poniendo base a evitar los horrores que finalmente se logró porque negando la existencia de Dios. La revelación divina. Dios se manifiesta su bondad al crear y quiere comunicarse con la humanidad. Y ahí hay un elemento súper importante, porque estamos hablando, nos queda poquito porque ya estamos por terminar, estamos hablando de la fe, estamos hablando de la revelación, que Dios se manifiesta y se manifiesta a modo, en su creación, capaz entonces del ser humano, de ahí viene la segunda entre fe y razón, el ser humano a través de su razón llegar al conocimiento de Dios. Y se manifiesta abiertamente en querer comunicarse con la humanidad. Y a eso le llamamos la revelación, el que Dios se manifiesta, se muestra y se muestra en su interioridad. La fe y la razón no están en oposición. Y esto es súper importante. En 1870 ya estamos hablando justamente de la capacidad de diálogo que existe entre la fe y la ciencia, que está sustentada por la razón. No están en oposición, pero sí la fe siempre será necesaria para conocer los misterios divinos. A lo que decía la soberbia justamente de la época en la cual decía la razón es capaz de inteligir todos los misterios de Dios, es decir, en definitiva podríamos penetrar a Dios solo por el ejercicio de la razón. Ya había herejías muy antiguas, una de esas del nestorianismo que se llama, de Pelagio, que se llama el pelagianismo. Otro día veremos eso, pero para que ya tengamos claro de que esto no es una cosa del siglo XX o del siglo XIX, sino que ya nos podemos remontar al siglo II o III y ya teníamos circunstancias de situaciones de ese tipo. La Sagrada Escritura y la tradición son las dos fuentes de la revelación divina transmitida y enseñada por la Iglesia, que una de las controversias que decíamos ayer fue la que empezó, la que de alguna manera se empezó a considerar en todo el tema de la división con el protestantismo. La condena de errores, doctrinas que niegan la existencia de Dios, que ya hemos dicho la de Nietzsche, entre otras, niegan la fe, creen en que la razón humana puede comprender la totalidad de los misterios de la fe. Continuemos. Capítulo 1 de la revelación en sí misma. Bueno, ahí entonces ya hemos terminado el proemio, ¿no? Grosso modo, por supuesto, pero ya hemos terminado esas simples frases con las que habíamos comenzado. Ahora podemos ver en los 2 o 3 minutos que nos quedan, esto dejamos lo que quede para el lunes. Recordemos que el lunes, me parece que el lunes no voy a poder estar, pero ahí le mando la clase tal cual y ahí comenzaríamos por último de este capítulo si es que no lo alcanzamos a ver. Ahora, perdón. Capítulo 1, la revelación en sí misma, naturaleza y objeto de la revelación. Es cosa de que usted tome su texto y va a encontrar el mismo título en el número 2. Hizo Dios, y ahí está escrito, en su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo, dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consorte en la naturaleza divina. Ahí está citando
dos textos, Efesios 2:18 y 1 de Pedro 1:4. Dios habla a los hombres como amigos, Éxodo 33:11 y Juan 15:14-15. Yo a ustedes los he llamado amigos, ya no los llamo siervos, recordad Juan 15, yo los llamo amigos, no los llamo siervos porque el siervo no conoce a su señor y yo le he dado a conocer, y por tanto, son mis amigos y hacen lo que yo les mando. ¿Y cuál era el mandato? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Recordemos el famoso texto, además Juan 15 es maravilloso porque también va a tomar todo el tema de la vida y los sarmientos, la capacidad de dar fruto, y mucho fruto abundante, pero solo permaneciendo en Cristo. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de la revelación. ¿Y continuamos? ¿Qué significa y cómo se desarrolla? Bueno, de acuerdo con la doctrina católica, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de las obras, haciendo el uso de la razón. Como ya decíamos, hay dos textos, Romanos 1:19 y Dei Verbum 3, pero el que sigue de este capítulo, pero justamente existe un orden de conocimiento que el hombre ya no puede penetrar. Decíamos, podemos conocer que Dios existe, que es uno, pero no podríamos conocer que Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no es sin confusión y sin división. Eso lo sabemos por revelación. Y hay así una cantidad de elementos que sabemos, lo sabemos porque Dios lo ha querido manifestar. Me interesa este texto. Entre sus revelaciones dentro del credo cristiano destaca el envío de su Hijo encarnado, Jesucristo, Gálatas 4:4 y del Espíritu Santo. Gálatas 4:4 es un texto súper importante que pueden ir a verlo después en su Biblia, y yo les pongo el énfasis en esto. Gálatas 4:4 dice, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo único, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ese texto, Gálatas 4:4, lo analizamos en el curso anterior y decíamos justamente, porque está en griego, que San Pablo expresamente ocupa, llegada a la plenitud de los tiempos, ocupa el término pleroma chronou, ocupa el término cronos, cuando podría haber ocupado el término kairos. El término kairos significa tiempo, pero hace una alusión más a un tiempo como espiritual, un tiempo fuerte. En cambio, el término kairos va a significar, el término cronos es el tiempo medible, es un tiempo histórico, es lo que estamos ahora justo llegando prácticamente a la hora del término de nuestro curso, porque lo hemos ocupado el cronómetro, ¿cierto? Para indicar han pasado tantos minutos que conforman una hora. ¿Eh? Eso, entonces, ¿cuál valor el que tiene Gálatas 4:4? Que está hablando que la encarnación de Jesucristo no está dada en cualquier tiempo, en la noche de los tiempos, o en un tiempo así como en aquel momento, como los cuentos, en un lugar que no quiero recordar, o qué sé. No, aquí estamos en un tiempo súper concreto. En Israel, nacido la Santísima Virgen María, el año 0, que podemos nosotros consignar, que era el tiempo en que gobernaba Quirino, que está, bueno, hay todos los elementos de quién era el emperador de la época, etcétera. Es decir, está nacido en el tiempo. El Hijo de Dios, que como dice el credo niceno-constantinopolitano, no es creado, sino que es engendrado. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Eso nos dice el credo niceno-constantinopolitano, que está este año cumplimos 1700 años del concilio de Nicea, el año 325. Este año vamos a cumplir pronto los 1700 años del concilio de Nicea, donde se definió justamente esta presencia de Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre, nacido en el tiempo, es decir, no creado, sino engendrado en la purísima entrega de la Santísima Virgen María, y que pertenece a la misma naturaleza al Padre. Sigamos. ¿Qué aprendimos hoy? Para terminar, la voluntad de los padres conciliares de continuar y exponer la sana y recta doctrina. ¿Qué más? La voluntad de Dios de revelarse se cumple plenamente en Jesucristo. ¿Qué más? Concilio de Trento y Vaticano I son la base del desarrollo de la Constitución dogmática Dei Verbum. Tarea. Pasamos a la tarea.
Ahí me faltó, parece continúa con la lectura de los números 3, 5, 4, 3, 4, 5 y 6, resumir y comentar. Recordemos que la tarea era hacerlo. Si no lo alcanzamos a hacer, hagámoslo para el lunes. Porque la idea es ir adelantándonos, justamente, vamos a pasar el lunes a lo mejor a los otros números, los vamos a ver tal vez un poco más, menos elaborados. Me interesaba mucho el proemio, porque justamente es lo que le da, es la apertura a todo lo que significa esta constitución. Bien, estamos justo terminando en la hora, tenemos los elementos, no sé si en los últimos segundos que hay, alguien quisiera, o si los que están llevando la clase dan algún minuto para alguna respuesta de la tarea o alguna pregunta que haya quedado en este momento hecha. Eso es la posibilidad. ¿Quién está llevando la clase? Muchas gracias, padre. Mire, Paula, ya, eso. sí, yo creo que varios de los que están acá están atrasados con la tarea, como fue ayer, entonces hoy día subimos el link para que puedan responder, así que como usted dice, responder la tarea y poder resumir lo que usted dio, de poder leer el capítulo del 1 al 6. Estupendo. ¿Es de la misma materia que estamos viendo? Es de la Dei Verbo. Claro, por eso, pero de Sí, lo mismo que hemos hecho en la clase. ¿Eso? No, tiene que, en el Classroom está la constitución dogmática de la Dei Verbo y ahí lo que pide el padre es que lo podamos leer, pensar perfecto, y resumir con respecto a lo que nosotros entendemos. Sí, ya, perfecto, ya. Claro, Me quedó mire, claro, tenía una confusión. Sí, Ya. le aclaro inmediatamente. Justamente lo que dice Paula. La idea y la tarea que tendría que haberla dado cuando pasó este asunto del corte de luz, y ahí simplemente se me pasó hacerlo, la idea es que vayamos, de partida estamos en el curso, es un curso, por tanto hay que ir leyendo el texto, ¿no? Y en ese caso la idea era leer el primer capítulo, y el primer capítulo consta del proemio en el número 1, luego viene capítulo 1, naturaleza de la revelación, y ahí comienza naturaleza y objeto de la revelación, número 2, preparación de la revelación evangélica, número 3, en Cristo culmina la revelación, número 4, la revelación debe recibirse con fe, número 5, las verdades reveladas, el número 6. Estamos hablando de 3 páginas, 1, 2, 3 páginas y media de este texto, ¿no? 3 páginas y media. No es mucho, pero tampoco es poco, porque hay una letra pequeñita, y sobre todo el hecho de que hay un montón de elementos que tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que me interesa en la tarea, para centrar bien la tarea? Es que lo leamos. Si no lo entiendo, no importa, porque para eso está el curso, ¿no? Pero lo que sí no podría hacer es que yo esté tomando un curso y hablando de cosas que yo simplemente no siquiera he tenido la capacidad de leerlo. Entonces, por eso me interesa que se lea, y el resumen lo que ayuda es justamente a centrar las ideas principales. Si me equivoqué, el resumen le hice más largo. Ahora, recordar, siempre hay que atender a las indicaciones. Cuando hablamos de resumen, significa reducir el texto a las ideas principales. Eso es un resumen. Cosa que no vaya a ser que tenemos un pequeño proemio y finalmente terminemos con 2 páginas solamente respondiendo, porque yo no hice un resumen hoy día. Lo que hice fue un análisis y un desarrollo de una parte. Entonces, por eso puede haber salido más de una hoja en lo que yo hoy día hablé, por ejemplo. Pero si yo hago el resumen, tengo que ese texto pequeñito, o más o menos de 10 líneas, tengo que convertirlo en 3 líneas, por ejemplo. Eso es un resumen, ¿bien? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en la tarea, cosa que tengamos el mapa en nuestra mente. Cuando yo diga el Dei Verbum 2,
ya sé de lo que me está hablando. De ahí Berundo cuando me habla de la naturaleza y objeto de la revelación. Ya, por lo menos yo tengo claro eso, ¿me entiendes? Esa es un poquito la idea de esto. Para finalizar, ¿alguna pregunta más que allá de este tipo? Por ejemplo, una pregunta que tenga que ver con lo que se ha dicho, algo que a lo mejor no quedó claro y que uno pudiera aclarar en 5 minutos, en 5 segundos en este momento. Paula, tiene muteado. Bueno, parece que no hay preguntas. No, padre, al parecer no, y tampoco escrita, porque estaba mirando acá. Perfecto, entonces lo dejamos así, pues ya hemos llegado al fin. Me alegro mucho. No tengan temor, porque estamos hablando, ¿a qué me refiero no tengan temor? Que estamos frente a teología dogmática. La mayoría de los que estamos aquí es probable que no necesariamente hayamos tenido en otro momento encuentro con la teología dogmática. Nuestro como encuentro más... Francisco levantó la mano. Sí, yo tengo en una nuestra- pregunta para estar seguro sobre la tarea. ¿Es una síntesis de las principales ideas lo que usted quiere? ¿De cada texto? ¿Una Eso es lo que acabo de síntesis decir. de las principales ideas? Lo que dije resumen. Ok. No es lo mismo síntesis que resumen, pero de todas maneras lo que hemos dicho es resumir cada uno de los Ya, números. resumir No, lo no, que... no es exactamente lo mismo que síntesis, pero dejémoslo así, si así lo entienden, no habría problema. Pero Ya, entiendo. aquí lo que me interesa es un resumen Resumen. de cada Ya, uno de perfecto. los números para saber lo que yo estoy diciendo. Bueno, nuevamente Gracias. es un tema, como decíamos, de tipo práctico, así que muy bien, nadie se va a poder equivocar, el que lo hace, digamos, no, nadie se va a poder equivocar, sino que más bien el que uno lo hace puede ser más o menos certero, pero en ningún momento va a haber error, salvo que cuando uno empieza a hacer una síntesis, ahí sí que podría haber error, porque de repente podría traspasar una pregunta, es decir, una idea por otra que realmente no dice eso. En cambio, cuando uno hace el resumen, dice lo que el texto dice, pero en forma reducida, ¿no? Ahí atiende más al texto, más que al entender el texto, ¿no? Por supuesto que es bueno entenderlo también. Muy bien, les dejamos. Si Dios no dispone otra cosa, el lunes, como decíamos, yo no podría asistir porque tenemos el encuentro de la